Vladimir Putin es un hijo de puntos suspensivos. He's a son of a puntos suspensivos. Joe Biden, de una manera histriónica, ha salido a lapidar al líder de Rusia, al líder del Kremlin, Vladimir Putin, lo ha insultado como le ha dado la gana, lo ha puesto en boca de todos porque se ha vuelto tendencia. Los insultos de Joe Biden a Vladimir Putin han revelado cómo se encuentra en estos momentos la política estadounidense, esta frustración, este desespero, esta negación también de lo que está pasando del otro lado del Atlántico. Rusia, ni corto ni perezoso, ha respondido a los insultos de Joe Biden. Han sido, por supuesto, muy elegantes, a diferencia del mandatario estadounidense, quien incluso ha sido comparado con un vaquero hollywoodense, nada menos. Esto lo vamos a conversar a profundidad con un invitado que tenemos hoy de lujo, que usted seguramente al escuchar su nombre va a saber de quién se trata, el señor Fernando Moragón, un analista geopolítico, que nos va a dar una mirada sobre lo que está pasando en el mundo, porque tenemos temas muy interesantes para dialogar, Fernando. Tenemos lo que está pasando en Ucrania específicamente, ¿no? Si hablamos de la guerra, la política estadounidense, e incluso hablaremos también de lo que ha ocurrido recientemente entre Brasil e Israel y la mirada de Rusia al respecto y también la de Estados Unidos. Tal y como lo habíamos conversado con Fernando, el mundo se sigue, digamos, moviendo, esta convulsión, de hecho, se siguen dando, y es importante que demos una mirada al respecto. Fernando, un honor estar nuevamente contigo. Buenas. No, muchas gracias a ti y el honor es mío y es un placer estar contigo, Enzo, y en vuestro programa, en vuestra cadena. Así que a tu disposición. Perfecto, Fernando, te agradezco esa gentileza. Y bueno, arranquemos con este hecho, no sé cómo llamarlo. ¿Tú cómo lo catalogarías? Porque puede parecer cómico, de hecho lo es, ¿no? De hecho lo es. Joe Biden en un evento tildando a Vladimir Putin de un hijo de puntos suspensivos. No es necesario que aclaremos a qué se refiere, empieza con P y termina en A. Y esto nos hace notar un lado salvaje, bestial de Biden que no se veía hasta el momento, ¿no? O sea, teníamos al Biden cuestionando a Vladimir Putin, en su momento también insinuando que había ultimado a Navalny, pero ahora lo tenemos a un Biden que ha perdido los papeles, ha perdido los estribos, que se rebaja a sí mismo, porque, a ver, yo no me lo imagino a Vladimir Putin tildándolo de la misma manera a Joe Biden. Fernando, ¿qué te deja este último suceso tragicómico? Pues yo creo que cada vez Biden es el mejor reflejo, simboliza mejor lo que es la política norteamericana y el desastre, el caos, la demencia que reinan en ella. Porque claro, cuando además es que la frase no tiene desperdicio. La digo con puntos suspensivos, obviamente. Sí. Tal y como se ha traducido, dice: tenemos hijos de puntos suspensivos locos como Putin y otros. Siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima. O sea, la frase no tiene por dónde cogerla. O sea, primero, no, hombre, está la amenaza nuclear y estamos dispuestos a hacer una guerra nuclear y tal, pero lo preocupante es el clima, ¿eh? Que nos caigan unas cuantas bombas a unos y a otros, no pasa nada. Dices, madre mía, qué nivel de falta de conexión con la realidad. Pero es que encima dice que nunca más. después, o sea, dice, insulta a Putin y dice, no, pero es que hay más. O sea, este es un hijo puntos suspensivos loco, pero hay más, hay otros como él. O sea, que no podemos imaginar más o menos quiénes pueden estar en la dañada cabeza de Biden, del presidente norteamericano. En fin, Sí. esto es, ya digo, reflejo de un Estados Unidos desnortado completamente, sin, como decía en la conferencia de Múnich la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que le preguntaban, oye, el tema de Ucrania y tal, bueno, ¿cuál es el plan B? Y ella dijo, no tenemos plan B. Es decir, eso ya da una idea
del desastre que es la política. Bueno, pues esto lo refleja muy bien. Estas palabras de Biden, que estamos, no lo olvidemos, estamos en un imperio, el gran imperio que en teoría ganó la Guerra Fría, que se consideraba un imperio inquebrantable, absoluto, con ese componente además mesiánico que tienen los estadounidenses, ¿no? Del destino manifiesto, de que somos la nación indispensable, el líder natural para conducir el mundo. Es decir, esto que se creen que son, pues eso, los elegidos para todo, pues esto da un componente aún mayor a un imperio que se cree que tiene derecho a ser el imperio mundial, casi por la gracia divina, es decir, y que está en decadencia, no, lo siguiente, además, pero a una velocidad agigantada. Estamos viendo cada día cómo pasa en la que Estados Unidos tiene más y más problemas geopolíticos, no lo olvidemos también, militares. Es decir, de hecho, hace poco estuvieron viendo el tema de los misiles nucleares Minuteman 3, que sería de la tríada nuclear norteamericana, la aérea, la marítima y la terrestre. Bueno, pues la terrestre es un desastre. Es decir, son misiles muy antiguos y aunque los han modernizado y tal, pero son misiles de los años 60 o por ahí. Es decir, estamos hablando de unos misiles prehistóricos. Le va a pasar como le ha pasado a un submarino nuclear británico que hizo una prueba con un misil Trident 2 y el misil no es que fallara, es que casi le cae al submarino. Es decir, Una locura. Sí, es de película. O sea, se le ve a que va y hace y baja para abajo. Y dices, madre mía, menos mal que no lleva carga. Es una tras otra, Fernando, es una tras otra. O sea, claro, es un desprestigio cada paso que dan Estados Unidos, fíjate Reino Unido. lo que dice Blinken hace poco. Con toda tranquilidad, dice, bueno, a ver, aquí estamos nosotros con nuestros aliados y tal, y somos los que estamos en la mesa para comer. Y los demás son la comida. Así lo soltó. O sea, dices, por si alguien no se ha enterado, la metáfora, en fin, es bastante clara. Entonces, este imperio que ya está descontrolado, que tiene a un presidente demente, esto está claro, es obvio, y que además estamos viendo que cada semana su enfermedad progresa rápidamente, y dice, bueno, el otro día salieron unas imágenes tremendas del presidente Biden hablando sobre no sé qué, y claro, se le fue la cabeza y se queda durante unos segundos con la mirada perdida, balbuceando, así, con la mirada así, algo tremendo, pero tremendo, hasta que ya se recupera un poco y puede seguir hablando. Es decir, bueno, pues ya digo, refleja muy bien lo que es ahora mismo Estados Unidos, una sociedad fragmentada entre republicanos y demócratas y sus diferentes votantes y apoyos, un imperio en decadencia rapidísima, más de lo que ninguno esperábamos, que como saben que están en decadencia y que esa decadencia va más, están desesperados. Y como están desesperados, por eso te salen los insultos. Es decir, y un perfil casi violento, ¿no? O sea, yo me detengo en esto, Fernando, que esta demostración de Joe Biden representa, entre otras cosas, y con esto que no se ofenda a nadie, porque gente buena y mala hay en todas partes del mundo, pero uno se pone a pensar en lo que es vivir en Estados Unidos y ese estado casi de locura, de desenfreno, de salvajismo que ha ido representando y que ellos mismos lo exponen cuando tristemente vemos información que llega desde el norte con tiroteos y cosas así, y jóvenes que toman medidas o toman decisiones completamente deschavetadas, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Bueno, elegante no, de una manera más criolla, si se quiere. Entonces, Joe Biden, Fernando, representa eso, ¿no? Ese nivel de violencia verbal que es lo que antecede a un nivel de violencia física. Joe Biden, a mí no me sorprendería que en algún momento protagonice un hecho de este tipo, ¿no? O sea, poco le falta para irse a las manos con alguien. O sea, Biden, en verdad, ha perdido los papeles. Fíjate que él pierde ya los papeles porque, bueno, ya está en un caso de demencia grave, agudo. Ya ha habido congresistas republicanos que han pedido directamente
que sea depuesto y que la vicepresidenta salga con el cargo hasta las próximas elecciones, porque este señor ya no está en sus cabales. Pero, como tú muy bien señalas, es que Estados Unidos es así. Biden es muy estadounidense en este sentido. Es violento. Estados Unidos desde su creación es violento. Es un país que no ha parado de tener guerras. Es violento, que utiliza la guerra como el principal instrumento, digamos, de su política internacional. Es decir, por llamarlo de alguna manera. O sea, es que es un país que enlaza una guerra tras otra, que se comporta violentamente tanto internamente. Hemos visto muchísimas manifestaciones reprimidas con una brutalidad en Estados Unidos tremenda. Es un país en el que primero disparan y luego preguntan. Bueno, claro, y en el exterior se comportan igual. Es decir, es un país en el que soluciona, o su primera vía para solucionar las cosas es una guerra. Es que es un país donde la violencia incluso se ensalza. Fijaros en las películas de Hollywood. O sea, nunca veremos una película de Hollywood de estas y tal, así más o menos de acción, etcétera, en lo que se solucionen las cosas de manera negociada o de manera pactada y tal. No. ¿Quién la soluciona? El bueno o los buenos norteamericanos por vía violenta. Además, matando todo lo que tienen, tanto bueno como malo, es decir, no tienen problemas. Si para conseguir el éxito tenemos que destruir una ciudad con un montón de civiles, da igual, es lo mismo. Esto es el verdadero Estados Unidos. Entonces, bueno, claro, Biden aquí se ha enfadado y tal, y como es un hombre que ya no controla, como le pasa a Estados Unidos, este imperio que nos puede llevar, y eso sí que tenemos que tener cuidado con lo que dice Biden, es decir, este imperio nos puede llevar, y incluso este año, a un desastre nuclear tremendo, porque esta gente cada vez se controla menos a sí mismo. Incluso ya había críticas que decían, pero oiga, este señor al fin y al cabo tiene el botón nuclear. Es verdad que no solo lo tiene él, por suerte, lo tienen 3 personas, pero quiero decir, deciden 3 personas y bueno, hay un mecanismo más complicado para evitar que un señor como este le dé al botón, ¿no? Sin darse cuenta, a lo mejor. Es decir, estoy parodiando, pero claro, esta gente es muy peligrosa, y es muy peligrosa porque nos están llevando, fijaros que no han resuelto nada, pues limitar no solo la administración Biden, no han resuelto ningún conflicto, lo que han hecho es añadir nuevos y incrementar los que ya había, o hacerlos más grandes. Bueno, ¿cuál va a ser el siguiente paso cuando estén los demócratas con un presidente que ha perdido la razón completamente, desquiciado, que es impendible, que las propias encuestas en Estados Unidos están diciendo que el 80 y tantos % de los ciudadanos norteamericanos creen que no se debe presentar por un problema ya, pues eso, de demencia senil o de una enfermedad mental? Este hombre no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ellos se ven más acorralados y por eso son más peligrosos. Cuanto más acorralado está uno, más nervioso se pone, más difícil le cuesta razonar fríamente y es más dado a dar respuestas y a tomar decisiones precipitadas. ¿Qué es lo que estamos viendo constantemente en la administración norteamericana? Entonces, no sabe por dónde ir y bueno, pues hoy lo soltaba Pero vamos, esto es, ya digo, esta forma violenta de entender el mundo que tienen los norteamericanos. Hoy un senador, creo que era republicano, pero igual justificaba la defensa del tema de Israel y tal, es decir, la supuesta defensa que está matando decenas de miles, y le soltaba a una chica que lo mejor que podía pasar es que le criticaba la gran cantidad de cerca de 10.000 niños que han muerto, que lo mejor que podía pasar es que exterminaran a los que quedaban. Así lo ha soltado. Es decir, sí, pero luego vemos a Hillary Clinton diciendo cosas parecidas. Es decir, es que ya no es un problema, es un problema de mentalidad norteamericana, que todo lo soluciona, pues como en el lejano oeste, ¿no? En el Far West y tal, como en las películas, todos por la fuerza. No entienden otro lenguaje que el del poder y el de la fuerza. Y ese ejemplo que tú pones, Fernando, es muy interesante porque incluso Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia, ha ironizado, ¿no? O sea, uno pensaría que de repente Rusia, bueno,
tendría una respuesta igual de fulminante, pero lo han tomado de manera jocosa, ¿no? Digamos, Peskov ha comparado a Biden con un vaquero de estos de las películas hollywoodenses, ¿no? Que claro, sí, ha mencionado que sí, pues es vergonzoso lo que ha dicho Joe Biden, pero del otro lado Rusia lo toma con serenidad, sin perder los estribos, sabiendo que por supuesto, como tú mencionas, Fernando, esta decadencia es algo que ya se huele en Washington y que pareciese como un animal herido, ¿no? Un animal salvaje que está herido y que, como tú dices, en esas circunstancias de desesperación, uno no sabe a qué puede recurrir o qué va a hacer en respuesta a eso. Fíjate, yo siempre me acuerdo, vamos, siempre, tampoco es que lo dije hace mucho, ¿no? Pero al principio del conflicto en Ucrania, de la operación militar especial, pasados unos meses, una cosa así, quiero recordar, Lavrov, en una entrevista que le hicieron, dijo una cosa muy interesante. Y dice, a ver, bueno, fíjense ustedes, le preguntaban a Lavrov en la entrevista, bueno, Estados Unidos y los ucranianos, pero bueno, Estados Unidos al fin y al cabo, que es quien dirige la guerra de Ucrania, es decir, están provocando constantemente a Rusia, haciendo cosas para que Rusia reaccione de una manera dura y tal. Y Lavrov dice, no, no lo sabemos, lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con las respuestas que le damos a Estados Unidos, no solo para evitar escalar el conflicto y que llegue a un sitio donde, o a un momento en que todo puede pasar, incluso una guerra nuclear, sino porque somos conscientes de que estamos ante un, ellos lo llaman socio, pero lo llaman socio burlándose de ellos, a los enemigos, entre a los europeos, norteamericanos y tal, los suelen llamar socios, pero lo hacen con ironía, con sorna, ¿no? Sí. Y dice, bueno, el problema es que esta gente estamos tratando básicamente con unos psicópatas. Entonces, hay que tener cuidado porque con una persona normal sí que se contiene, sí que ve las posibilidades de negociar, de no negociar, las opciones racionales que hay en un conflicto. No, aquí estamos hablando con gente que está muy mal de la cabeza. Y es que la élite norteamericana, en general, es una panda de psicópatas. Y esto no es un insulto ni nada, no, no, es casi, no, yo no tengo, en fin, no soy psiquiatra, pero es casi un diagnóstico clínico, es decir, estoy seguro que si ponemos a un montón de psiquiatras y psicólogos, si están viendo las declaraciones de Biden o de cualquier político, lo primero que van a darse cuenta es la falta de empatía, pues eso, lo que hemos hablado antes, con niños y mujeres, con el asesinato en masa de niños y mujeres. Sí. Esto es una cosa que demuestra su carácter de psicópata o psicótico. Es decir, la no empatía con los demás. Por eso puedes matar a cualquiera. Es algo característico de un psicópata. Un psicópata no tiene empatía con los demás, por eso los ve como cosas y puede hacer con ellos lo que quiera, sin problemas, sin remordimientos morales, etc. Sí, sí, no, dime. Yo te No, quería pero quiero mencionar, decir que con esto lo por que favor. estamos viendo es, ojo, es que esta gente es muy peligrosa. Cuando Sí, yo claro. digo, incido en que este año puede ser el más peligroso de la historia de la humanidad, es justamente por los Estados Unidos y por las elecciones que hay de fondo. Es que alguien piensa que un señor como Biden y los que le acompañan, es decir, Blinken, Sullivan, Victoria Nuland, es decir, toda esta gente que está mal de la cabeza, por citar los más conocidos, sí ven que van a perder las elecciones presidenciales. ¿Alguien piensa que no son capaces de hacer cualquier cosa? Yo desde luego lo tengo claro. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y eso puede ser desde el asesinato de Trump, lo digo así de claro, que no es el primer presidente que asesinan en Estados Unidos, es decir, o candidato, hasta iniciar una nueva guerra, como una huida hacia adelante que Claro. unifique y levante el nacionalismo norteamericano frente a un enemigo poderoso, bien sea Rusia, Una bien sea guerra China. y una guerra que detenga las elecciones, que ya lo advirtió Donald Trump. Donald Trump lo dijo hace unas semanas, ¿no? Es Dijo, una de las opciones que podría hacer claro, llevar a que las elecciones se paralicen hasta que acabe la guerra. Perfectamente podría ser eso. O, te juro, Fernando, que yo sí, tengo ahora mismo algo en mente que no lo voy a decir, pero, Dios mío,
es que sí, tú lo estás planteando algo que pueda generar, dices tú, un sentimiento nacional, pues, ¿no? Mm. No voy a pensar mal, no voy a decir lo que, obviamente no Hombre, quiero decirlo, pero eh, sabemos entre líneas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Dios, mm, puede pasar muchas cosas, sobre todo ahora que estamos observando este escenario en el cual Estados Unidos, a través de sus líderes, patean ujú. el sentimiento de los palestinos. O sea, yo quiero plantear eso también, Fernando. Tú hablabas precisamente de estos personajes como Hillary Clinton, Mm. incluso Matthew Miller desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, casi reprendiendo, regañando a Lula da Silva, porque el señor Lula da Silva cometió el error, digamos, estoy tratando de entender lo que ellos dijeron, Sí, 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 sí. de criticar la guerra, bueno, la guerra no, el genocidio que se está dando en la franja de Gaza contra una eliminación hacia la población palestina. Entonces, esta crítica de Lula da Silva para Estados Unidos es inaceptable, han cuestionado lo que él ha dicho y ellos insisten en que no es un genocidio, es una guerra. Y una guerra en la cual, según mencionan ellos, necesitan que se acabe. Ellos dicen esto, ¿no? La verdad que esto es un genocidio, es una guerra, pero por favor, que ya esto se termine, que la humanidad necesita paz. Es que es increíble No, a esta ver, es antinomia otra de cosas. es otra característica, no solo de los Estados Unidos en este caso, sino también de Europa y de Occidente en general. La mentira, el engaño. Si es que de nuestros políticos no podemos creernos nada. Pero no es que no nos podamos creer nada, digamos, los ciudadanos de cada país. No, es que los que son de otros continentes o de, como pasa con los rusos, los chinos, africanos, Latinoamérica, tampoco pueden firmar nada ni llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que en cualquier momento los podemos traicionar. Es decir, que no somos gente de fiar. No se puede confiar en los europeos y la historia lo demuestra de una forma palpable, donde incluso los acuerdos secretos eran lo habitual hasta la Primera Guerra Mundial. Luego también han seguido, pero bueno, quiero decir, ¿qué se puede esperar de Estados Unidos? Pues el engaño, la mentira. Entonces, claro, como no pueden salir diciendo, que ya sería el colmo, de justificar, que casi lo hacen, pero bueno, justificar un genocidio diciendo, no, bueno, venga, maten ustedes más y tal. No, bueno, pues por un lado están diciendo esto de que voy, pobrecitos, hay que hacer todo lo posible para que no mueran tantos civiles, y que, pero bueno, es una guerra, se comprende que en las guerras pasan estas cosas, hay muertos civiles. No, mire usted, eso que me está usted contando es falso, es mentira. Es Ujú. mentira. Primero porque el hecho de que haya una guerra no impide que haya un genocidio. Puede haber una guerra y, de hecho, suele suceder que lleva a un genocidio. Es decir, que no son incompatibles en modo alguno, para empezar, la guerra y el genocidio, sino todo lo contrario. Pero luego, además, es que no lo olvidemos. Eh, ellos están, es decir, la situación de Israel, desde el punto de vista, yo no soy jurista, pero bueno, ahí del derecho internacional, quien está fuera del derecho internacional es Israel, no jamás. Otra cosa es que se le quiera, vale, se le etiqueta de grupo terrorista, de lo que se quiera, vale, muy bien, pero jamás, en última instancia, se le pueden criticar los métodos, es decir, pero está luchando contra un ocupante. Es decir, y eso es algo claro, como hacen los huthis en Yemen. Es decir, Naciones Unidas reconoce completamente el derecho de cualquier país, no solo el país afectado o el Estado afectado, en este caso la autonomía palestina, de la que forma parte Gaza, tiene derecho a luchar contra el país ocupante. Y estos son, como todos sabemos, territorios ocupados. Es decir, por Israel, luego están legitimados para luchar contra Israel. Israel no tiene ningún tipo de legitimidad. Es decir, que esto hay que dejarlo claro, clarísimo, porque al final nos quieren confundir. No, el agresor es jamás. No, mire usted, otra cosa es que uno esté en desacuerdo con sus métodos. Vale, pero el agresor no es jamás. El agresor es Israel. Y de hecho, si es que lo han reconocido desde los propios israelíes, es que da risa por no llorar, desde los propios israelíes, el propio Netanyahu en su momento, hay vídeos, hasta en Europa, lo ha reconocido
Josep Borrell. Hamas es una creación del Estado de Israel, que en su momento surge, si mal no recuerdo, en el 86, con el jeque Yassim a su cabeza, como líder ideológico, espiritual, es alimentada y creada para romper la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y de hecho lo consiguen. El propio Netanyahu tiene declaraciones en las que dice, de hace años, jamás nos viene muy bien, porque nos sirve para justificar la ruptura de la autoridad, para evitar dos estados, es decir, que haya dos estados, el de Israel y el de Palestina, y además para poder hacer ataques contra estos terroristas de Hamas y tal, que no olvidemos, han estado financiados por Israel, y además Israel ha permitido su financiación por ejemplo, el caso de Qatar. Es decir, que no me cuenten ustedes historias. Israel, de hecho, ahora lo que quiere, es decir, cuando se produce el 7 de octubre el ataque de Hamas y de otros grupos, ojo, que Hamas sea el más grande, no quiere decir que no fuera un ataque de todos los grupos de la resistencia palestina, menos Al-Fatah. Menos Fatah, que está en Cisjordania, y de hecho, aunque sean grupos minoritarios, pero allá había incluso grupos comunistas. Por poner un ejemplo contrario a Hamas. Ojo, que no es Hamas contra Israel. No, 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 no. Eso es una mentira. Es toda la resistencia palestina que hay en Gaza. Evidentemente, Hamas es el más grande, con diferencia, detrás de la yihad islámica, y luego vienen otros grupos mucho más pequeños. Los que han atacado a Israel, entre comillas, porque lo que han hecho es luchar por su independencia, es decir, luchar en contra de la ocupación. Luego aquí, quien realmente ha sido el que ha oprimido y el que ha llevado legítimamente a una lucha a territorio de Israel para intentar liberar un campo de concentración que era Gaza, al aire libre, el mayor campo de concentración al aire libre de la historia, ha sido la resistencia palestina. Hablemos de resistencia palestina, de la que evidentemente jamás es el más fuerte, el que tiene más apoyo. Pero esto es la resistencia palestina contra una ocupación que es la de Israel. Y es que esto tiene que quedar claro. Y por eso Yemen, los Houthis, al atacar los intereses de Israel y defenderse de los ataques de británicos y norteamericanos, está también cumpliendo con la Carta de Naciones Unidas, con la Carta es decir, está defendiendo el derecho de los palestinos a tener un Estado y el derecho de los palestinos a defenderse. Es decir, aquí es que nos han dado la vuelta al discurso y nos quieren presentar a los malos, entre comillas, estoy simplificando, es decir, a los malos como si fueran buenos, al gobierno de Netanyahu y tal, como si fueran los buenos. No, el gobierno de Netanyahu y los sionistas son los culpables de todo este desastre y de mucho más. Es decir, y además, es decir, esta gente es que lo dicen sus propias declaraciones, es que lo están diciendo constantemente. Están hablando de exterminio de la población de Gaza, de los gazetíes, es decir, están hablando, incluso habló Ben Gvir, que es o el ministro de Cultura y tal, otros hablaban de hasta tirar bombas nucleares, en fin, se ha dicho todo tipo de barbaridades y las siguen diciendo. Sí. ¿Quién se está negando ahora mismo a una tregua? No es Hamas, no es la resistencia palestina, es el gobierno de Netanyahu, con el apoyo, no lo olvidemos, de Estados Unidos, porque sin Estados Unidos la guerra se acababa en 2 días. Otras cosas porque se quedan sin munición. Es decir, que Estados Unidos, como pasa en Ucrania, es como beligerante en esta guerra. Tan asesino es el señor Netanyahu como el señor Biden. Así de claro. Y esto, vamos, lo podéis poner en letras grandes. Es decir, porque son los que están provocando el desastre que están haciendo en Gaza. Quiero decir, más de 10.000 niños muertos, pero por favor, somos conscientes de lo que eso significa. Nos hacemos a la idea de lo que son 10.000 niños indefensos. Es que, sí. Vamos a ver, es que hasta tal punto de que la comunidad internacional, esto que, bueno, esta abstracción que se han creado y tal,
Pues eso, hasta Sí. el punto de que es que tienen que decir algo. ¿Cómo no va a decir algo Lula? ¿Cómo no Obvio. va a decir algo Y Sudáfrica? Petro, Claro, es decir, exacto, ¿no? O Sudáfrica sea, o Indonesia, o cualquier otro, o Malasia, me da igual. Hombre, pues claro que tiene que decir pensiones y ir ante el Tribunal de Justicia Internacional de Naciones Unidas y hacer todo lo posible dentro de sus capacidades, porque ya sabemos que está ahí el imperio amenazando, como pasa siempre, con los matones de barrio, en este caso, el matón norteamericano amenazando a cualquiera que quiera que quiera buscar un acuerdo de paz. Pero bueno, claro, entonces hay que tener eso muy claro. Lula tiene toda la razón del mundo y todo el derecho, además. No olvidemos que Brasil es un Estado soberano y si no les gusta a los norteamericanos, es su problema. Es decir, exacto, exacto. está claro. Mm. No, y es tal cual, Fernando, porque claro, tú mencionas este punto que es bastante interesante, cómo quedarse callado. Y por ejemplo, Sergei Lavrov habló respecto de esto. Fue consultado sobre cuál era su percepción de estos últimos enfrentamientos entre Brasil e Israel. Su postura fue clara, muy clara. Planteó lo siguiente, Lavrov. Claro, él hizo esta comparación y dijo, bueno, ustedes en Occidente que tanto hablan sobre la operación militar en Ucrania, me gustaría que hagan números y evalúen el número de víctimas que pueden haberse dado desde que inició el conflicto, o mejor dicho, la operación militar en febrero del 2022 hasta el sol de hoy, y no se compara con el número de víctimas que incluye civiles, por supuesto, mujeres, niños, desde que se desató esta ametralladora de parte del ejército sionista, ¿no? Y lo dijo Sergei Lavrov. Y por supuesto, nadie en su sano juicio que esté en el entorno de Netanyahu podría cuestionar ello. O sea, no se ha visto hasta el momento el espectáculo ese que hicieron, por ejemplo, ¿no? Con el embajador de Brasil en Israel, el señor Federico Meyer, si no me equivoco, el nombre de esta persona, que prácticamente el señor Israel Katz lo expuso, ¿no? El ministro de Sí, Exteriores sí. israelí lo expuso entre los medios, tratando de hacerlo ver como un demonio, tratando de darle una reprimenda delante de todos. Obviamente, hasta uno se da cuenta en este sentido, no han podido responder a la crítica de Lavrov, no han podido contrastar ni mandar a callar a lo que dice Rusia. Y era importante, sí, que un actor tan relevante en la diplomacia global y en términos comerciales se podría hablar mucho de esto, pero hablemos específicamente de lo que aboca la diplomacia. Era importante que Rusia se manifieste, sobre todo por la coyuntura que se está viviendo, Fernando. Es que efectivamente es importantísimo y tú fíjate, es que lo que tú decías es que es tremendo. En una guerra como es el conflicto de Ucrania, con dos ejércitos muy potentes, es decir, estamos hablando de muchos, hay varios cientos de miles de soldados en ese conflicto luchando. Vamos a cumplir ahora justo en 2 o 3 días, el 24, bueno, no, 2 días, el 24, el sábado me parece que es. Serán los 2 años del conflicto, se cumplirán los 2 años del conflicto. Sí. Y Israel, que llevamos 4 meses más o menos, ¿no? Desde octubre, Sí, un poco más, ¿no? Claro. poco más de 4 meses, Un poco más de 4 meses. Israel ha matado muchos más civiles y muchos más niños y mujeres que en el conflicto de Ucrania en 2 años. Ellos en 4 meses han matado más civiles. Es impresionante. O sea, es que no nos damos cuenta de la carnicería que está haciendo el gobierno de Israel. Es decir, ya digo, me parece que las cifras eran 10.000 y pico civiles muertos en el conflicto de Ucrania, de ambos bandos, es decir, y en el caso de Israel, solo en el bando palestino van más de, en la parte civil, sin contar a los diferentes, digamos, milicianos de Hamas y otras milicias. Sí. Van más de 30.000. Pero vamos a ver, es que las comparaciones son tremendas. Es decir, bueno,
y porque se le ha podido frenar algo. Bueno, se ha frenado por diferentes aspectos que no tienen nada que ver con los derechos humanos, pero luego estamos viendo además, es que hace nada, 2 o 3 días, una vuelta otra vez, un intento de volver a las negociaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿y quién lo vuelve a vetar? Estados Unidos. Un veto, ya he perdido la cuenta de cuántos vetos ha puesto. Es decir, ojo, lo que se está poniendo de manifiesto aquí es, por un lado, Naciones Unidas no sirve para nada. Lo digo así de claro. Es decir, lo estamos viendo. Estas Naciones Unidas están agotadas. Es decir, este modelo no sirve. Habrá que hacer otro distinto. Y luego estamos viendo cómo, a pesar de cierta retórica de pobres palestinos y tal, ¿quién está sosteniendo esta guerra de Israel contra Palestina? Estados Unidos, en todos los aspectos. Desde el Consejo de Seguridad, el suministro de armamentos, la financiación. Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, no dura un mes. Porque ahora mismo tiene una crisis económica espectacular. Porque le está costando muchísimo dinero. Y cada vez, además, con más protestas internas por parte de una población que fundamentalmente exige la liberación de los rehenes y que Netanyahu no le hace ni caso. Pero ni caso. Es decir, bueno, estamos ante una gente que, ya digo, esta gente son, en cierto sentido me recuerda mucho a muchos europeos de otras épocas y algunos de ahora, que tienen un problema grave de racismo, de supremacismo, que es lo que lleva a hacer este tipo de barbaridades. Entonces, bueno, el gobierno de Netanyahu, aparte ya de que además encima, en el caso de Netanyahu concreto, ahí ya entran las cuestiones personales. Él sabe que en el momento que acabe la guerra, él, vamos, va a caer políticamente, pero en un minuto. Y no solo eso, sino que tiene una serie de acusaciones que se tienen hechas en los tribunales por cuestiones de corrupción y demás, y seguramente le van a caer más todavía después de la guerra, por muchas de las cosas que ha hecho. Los israelíes no olvidan el 7, con razón o sin ella, pero no olvidan el 7 de octubre y lo que pasó, o mejor dicho, lo que no pasó, porque las tropas israelíes no estaban como tenían que estar, porque el Mossad no se había enterado, porque el gobierno de Netanyahu estaba por ahí tan tranquilo, porque se habían trasladado tropas que estaban en torno a Gaza hacia Cisjordania para que hubiera menos. Y hay un montón de cosas, sería larguísimo de enumerar, que los israelíes llevan mucho tiempo preguntándose sin respuesta. Y esa respuesta se la van a pasar al señor Netanyahu en el momento en que inmediatamente en que finalice la guerra. Pues sí, todo se paga, dicen, ¿no? Todo se paga en este mundo, dicen, en esta tierra. Veremos si ocurre. Veremos si es así. No, y justo, Fernando, tú hablas de esto. Hay un tema que me gustaría mencionar, ahora que estamos ahondando precisamente en el poder que puede tener Estados Unidos para terminar con este conflicto, porque como tú dices, el día que se acabe la plata, la guita, el billete, sencillamente Israel o Netanyahu se quedan de brazos cruzados, pero ahí es cuando entraría seguramente una narrativa occidental diciendo que Washington terminó con la guerra, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y acá quiero llegar a un punto interesante, controversial si se quiere para Estados Unidos. Es que hace unos días Donald Trump, el archirrival de Joe Biden para las elecciones, salvo que Biden no llegue, o que al propio Trump no llegue, uno nunca sabe, habló de este hecho, dijo, se refirió a la Segunda Guerra Mundial y reconoció que fueron los rusos quienes derrotaron al señor Adolf, puntos suspensivos, no podemos mencionar su nombre, pero ya sabemos quién es, el de los bigotes. Ya sabes, en muchos sitios ya dicen, aquel cabo de origen austriaco que participó en la Primera Guerra Mundial, que le gustaba pintar. Tengo que contarlo ahí con eufemismos para que el video pueda llegar a todo el público. Entonces, Donald Trump planteaba, entre otras cosas, él dice, no, bueno, hay que tener mucho
mucha reconocimiento con lo que significa Rusia. Ojo, estamos hablando, claro, él dijo una máquina de guerra, si no mal recuerdo, pero entre otras cosas dijo, ellos, no se olviden, acabaron con el señor Adolf, papá, con Napoleón. Pero esto me trajo algunas dudas, no por lo que dijo Trump, sino porque yo, como muchos seguramente ciudadanos de esta parte del mundo, hemos crecido con una narrativa distinta, viendo películas de Hollywood, ¿no? De cómo es que termina la guerra y casi siempre aparece un tanque estadounidense y un soldado con la bandera, ¿no? De las barras y las estrellas, al finalizar las películas, obviamente, ¿no? Alzando la bandera y haciendo creer que ellos son los que dieron el final a este tirano, ¿no? Este despreciable ser que esperemos esté ardiendo ahí en el subsuelo. Entonces, Donald Trump, sin querer, queriendo, quién sabe, se ha terminado tumbando otro mito de Washington porque es casi inexistente la presencia de la Unión Soviética cuando de narrativa se trata. Fernando, te lo digo yo que he visto, he consumido mucho este cine hollywoodense, lo debo reconocer. Es casi inexistente lo que la Unión Soviética representó en ese momento histórico, ahora que estamos hablando de conflicto. Sí, simplemente no aparece. A mí me pasa igual. Yo, fíjate, pues de crío, de adolescente y tal, he visto un montón de películas y todas eran norteamericanas sobre la Segunda Guerra Mundial y todas eran, pues, el desembarco de Normandía, por ejemplo, El día de, el ¿no? día El día D, de. que se llamaba. Claro. Otra era sobre el desembarco de Anzio, en Italia. Otra era, es decir, sobre la parte de la guerra en África, en Egipto y tal, ¿no? Contra el zorro del desierto, Montgomery y estas cosas, es decir, contra Rommel. Es decir, todo, la Unión Soviética no aparecía, nunca. O sea, todas las eran películas, otras sobre el general Patton. Luego nos íbamos a Filipinas, otras sobre el general MacArthur. Y así un montón y un montón, pero no veía, o sea, la Unión Soviética no existía. Parecía como que era una cosa de norteamericanos, británicos y en Occidente, Alemania y en Oriente, Japón. Y en los demás, como que no aparecen. Y esa narrativa, claro, se ha impuesto, porque es mucho. Y hay que reconocer que lo hace muy bien. Es decir, el Hollywood, cuando quiere, sabe hacer unas películas estupendas. No lo olvidemos, Salvar al Soldado Ryan con esas impresionantes, Sí, claro. ese impresionante inicio, llegando a la playa de Omaha Beach, de las fuerzas norteamericanas, pues está muy bien rodado. Es decir, está muy bien No, hecho. claro. Claro, lo saben hacer muy bien. Y en esto hay que reconocerlo. Pero lo que hacen es falsear, crear una nueva realidad, hasta el punto de que en Occidente ya, es decir, en Europa, la gente cree eso, que fueron los norteamericanos quienes en el frente occidental ganaron la guerra. Pues, están cambiando la realidad, por eso yo cada vez digo más, es tremendo, pero vivimos ya en un mundo orwelliano. Aquello del Ministerio de la Verdad, es decir, que se encargaban de cambiar la realidad histórica en función de las conveniencias del momento. Pues eso, oye, ahora resulta que fue Estados Unidos quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Ya está. Es decir, y la gente se lo cree, porque tienen un aparato propagandístico, mediático, impresionante, y lo hacen muy bien. Y en eso la diferencia está en que Rusia y por ejemplo, China no tienen de lejos esa capacidad o esa creatividad, digamos, para hacer una contranarrativa, es decir, para empezar a hacer cosas distintas que pongan de relevancia su importancia, tanto en el frente occidental. Todos sabemos que la Unión Soviética, si no es por la Unión Soviética, ahora mismo no sé cómo estaríamos. Fue quien ganó y derrotó a las fuerzas alemanas. Pero vamos, es que estos son datos, quiero decir. ¿Cuántas divisiones tenía? Empezó la operación Barbarroja con más de 3 millones y medio, más o menos, de hombres, los alemanes, de soldados. En el frente occidental no había ni la cuarta parte. Es decir, todo eso y más que tuvieron que echar fue derrotado. Es decir, yo creo que todavía cuando inician la ofensiva, la operación Bagration, que termina de demoler el ejército alemán, todavía hay por allí unos 2 millones de soldados alemanes. Para que nos demos una idea de qué es lo que había en un lado, es decir, a qué se enfrentaron los soviéticos y a qué se enfrentaron. A unidades, digamos, de personas ya más mayores, reservistas,
vamos a ver, Omaha Beach, que nos lo presentan, o el desembarco de Normandía, que lo presentan como una gran historia, pero si en el día del desembarco apenas hubo resistencia alemana, porque entre otras cosas 2 divisiones Panzer estaban en un sitio distinto y no estaban donde tenían que estar. Es decir, muertos norteamericanos y británicos en el día D famoso, 3.000. A escala de la Segunda Guerra Mundial, eso no es nada. Cuando nos presentan el ataque japonés a Pearl Harbor, que también han hecho películas, claro, como algo tremendo. 3.000 muertos también, aproximadamente. Es decir, ¿qué me estaba? Barcos hundidos, 7, 8. Casualmente ninguno de los portaaviones estaba en Pearl Harbor. Qué cosas, pero bueno, esa es otra historia. Un día si quieres hablamos de lo que no nos cuentan o de lo que tergiversan, ¿no? Sobre los acontecimientos históricos. Pero, la quiero batalla decir, cultural. la narrativa que tienen es muy fuerte. Entonces, pues al final generan en la gente una historia distinta a la real y otra cosa muy importante, el odio. Si te fijas, todas las narrativas norteamericanas y europeas, en el caso ahora de Rusia, están fundamentalmente dirigidas a generar odio entre la población occidental contra Putin, el perverso, el malvado, contra Rusia, que son terribles. O sea, peor que en la época de la Guerra Fría. Es algo tremendo. Con todos los medios de comunicación atacando a Rusia, pero además encima se lo inventan todo. No, es que ni siquiera se parece a la verdad, ¿no? Todavía sí hay algunos que siguen diciendo que los ucranianos van ganando la guerra. Pero estas personas están viendo otra cosa, no sé. Se habrán equivocado de conflicto porque ya lo reconoce la mayoría, pero todavía hay alguno que sigue con la misma cháchara, ¿no? Bueno, sí. Es tremendo. Es tremendo. No. Y ya digo, mi temor también es que en este desmadre, en este desastre en el que están sumidos Estados Unidos, con un potencial incluso de guerra civil, eso que decíamos antes de que cómo evitamos esto, tiramos de nacionalismo, pues no solo se enfrenta a Rusia, lo que sería un desastre, sino que se enfrenta a China. Cada vez las noticias de China son más preocupantes porque la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de toda la zona de Oriente Pacífico es mayor. Entonces, tenemos realmente un gobierno norteamericano a la desesperada y yo digo, no, esto puede pasar cualquier cosa. Incluso, ya digo, desde una guerra civil a lo que te decía antes, vamos a hacer una guerra a gran escala contra un enemigo grande, eso sí, una guerra proxy, utilizando Taiwán, utilizando los japoneses, utilizando los australianos, utilizando los filipinos, y a partir de ahí a unificar a los norteamericanos. O también, como decíamos antes, otra de las cosas que puede pasar, que sería tremendo, es que directamente haya una manipulación de votos, es decir, un fraude electoral brutal. Cualquier cosa es esperable. Es decir, entonces, bueno, vamos a ver, pues esta gente, como decíamos antes, lo de engañar, para ellos es natural, forma parte de la cultura política europea y norteamericana, el engaño. Sí, el engaño, la mentira. Por eso ¿tú te imaginas a Putin o a Xi Jinping diciendo las cosas que dice Biden? No, por favor. Imposible, pero ya es una cuestión de forma de ser, de carácter, de diplomacia. ¿No será una estrategia? Voy a tratar de ser generoso con Biden, voy a tratar de ser generoso. La gente me va a odiar por esto. ¿No será que este Biden se quiere parecer un poquito a Donald Trump con esa actitud violenta contra Rusia? Bueno, Donald Trump obviamente no se porta así con los rusos, pero me refiero al discurso, ¿no? Sabemos que Trump sí ha sido un poco más, bueno, ¿cómo le diríamos acá en Perú? Un poquito más criollo, ¿no? Más informal al dar el mensaje, un poco más campechano, tratar de hablar con cierta horizontalidad, perdiendo por momentos las formas. Y este Biden tal vez ahora trata de mostrar la cara de un líder, un tipo al que tildan de ser longevo, está tratando de mostrar, no, señores, yo estoy más fuerte que nunca. Y Vladimir Putin es un hijo de puntos suspensivos, ¿no? Entonces,
¿Será una estrategia de Biden o estamos siendo muy generosos, Fernando? Es muy difícil porque, claro, estamos hablando de una persona que no está en sus cabales, es decir, que tiene algún tipo de demencia senil o de enfermedad mental. Nunca sabes cuándo es algo, digamos, que se le ha ocurrido así en el momento y lo ha soltado, o estaba dentro de la estrategia electoral que le marcan sus asesores. De hecho, lo que vemos constantemente y lo vemos en muchas conferencias de prensa, cuando tiene que hablar sobre todo con otros políticos que han ido allí de visita a Washington, etcétera, y es que se le puede ver, lleva unos cartoncitos donde tiene apuntado todo lo que te quiere decir, porque si no se lo olvida o puede decir una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, claro, es muy difícil saber si esto forma parte de la estrategia, pero de luego, si esta es la estrategia, es una estrategia equivocada. ¿Por qué? Porque esto ya es como, digamos, una característica de Trump. Trump sabe hacer este tipo de salidas de tono y decir Sí, alguna claro, barbaridad y ya digamos que forma parte del personaje claro, político. En sí, Biden claro. no le queda, o sea, lo que reafirma es su debilidad. Es decir, este hombre ya no está en sus cabales, ya no piensa con lucidez. Y, hombre, aunque Trump es un tipo muy ególatra, es un tipo que de vez en cuando le pierde, bueno, de vez en cuando, muchas veces le pierde pues ese egocentrismo a la hora de decir cosas y tal, pero no es tonto. No nos No, engañemos, para para nada. nada, no es nada No, no. tonto. Y sabe cómo manejar a su electorado. Muchas veces oímos cosas a Trump que decimos aquí, en Europa o supongo que en Latinoamérica, y dices, ¡ay va, qué barbaridad! Pero es que no está hablando para europeos ni para latinoamericanos, está hablando para sus Sus hipotéticos votantes, lectores, claro, exacto. eso para sus electores. Y a Exacto. lo mejor eso sí que le llega a sus electores, aunque nosotros digamos, Mm, ¡ay va, qué barbaridad! Es decir, y eso, en eso yo creo que lo sabe hacer muy bien y además él tiene muy claro cuál es y lo dice siempre, o sea, tiene muy claro, así en trazo grueso, lo que nos interesa es acabar con la guerra de Ucrania, por eso suelta aquello de, en 24 horas hablo con unos y con otros y lo soluciono y, rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es, digamos, neutralizar o hacer que Rusia sea relativamente neutral ante un posible conflicto con China, que es lo que quiere Trump, ¿no? Y de hecho ya está anunciando, cuando vuelva a ser presidente vamos a volver a meterle sanciones y le vamos a meter un 60% de sanciones, bueno, a un 60% de sus productos comerciales sanciones, tal, estas cosas que está diciendo ahora. Porque tiene claro que el enemigo a batir, es decir, el que le va a superar en todo a Estados Unidos no va a ser Rusia, va a ser China. Y además rápidamente, o sea, en pocos años. Bueno, los demócratas también tienen eso claro, pero son mucho más dispersos. Es decir, tienen, digamos, un elemento antirruso genético, casi diría yo, que les sale. Es decir, los neoconservadores, estos que están detrás, no confundir, pues estos neoconservadores están detrás ahora mismo de la administración Biden. No tienen nada que ver o la mayoría de ellos ahora mismo no tienen nada que ver con los republicanos, aunque sí, pueden ser variables, es decir, pueden cambiar, sí, pero bueno, eso es pero cierto. vamos, pero entonces, bueno, estos que apoyan la guerra fervorosa, pues fíjate, es decir, fíjate que muchos de ellos contra los rusos son descendientes, como Blinken, lo dijo Blinken en Jerusalén, si mal no recuerdo, en Tel Aviv, es decir, cuando visitó la primera vez a Netanyahu. No, si es que yo defiendo de judíos, pero ¿de qué judíos? De judíos ucranianos. Es que tú vas viendo personajes como Kissinger, es decir, personajes como Brzezinski, que era polaco, es decir, países de la antigua Europa del Este que estaban bajo el dominio soviético en la Guerra Fría. Hay toda una gente, toda una generación de gente que están puestos de responsabilidad, incluso mandando, que son o hijos de o nietos de, y son antirrusos, fervorosamente antirrusos. Un caso conocidísimo, George Soros. George Soros es un húngaro judío. Es decir, todo lo que signifique Unión Soviética y luego Rusia, como el gran imperio colonizador de Hungría, entre comillas, desde el punto de vista de George Soros, es lo más perverso que haya. Da igual que sea una democracia, que no lo sea, ¿no? Es lo de menos. Hay una rusofobia tremenda, ¿no?
por parte de muchos dirigentes norteamericanos, especialmente entre los demócratas. Y bueno, hace que sea imposible, o sea, que estén... Bueno, a ver, al final la realidad se impone y van a tener que reconocer la derrota. Y de hecho lo que están ya viendo cómo camuflar un poco el desastre de Ucrania de tal manera que nos lo dejen a los europeos gestionarlo y ellos se evadan y bueno, ya están utilizando la táctica de decir, no, si la culpa de todo esto es de los republicanos. ¿Por qué? Porque no nos dejan, no nos permiten votar los 60.000 millones de dólares para los ucranianos, así que la culpa es de ellos. Y ya está, es decir, quitarnos el problema de encima, que se apañen los europeos como puedan y ya veremos. Entonces, bueno, esto es el desastre de la administración demócrata que, ya digo, nos lleva a cualquier escenario. Es posible. Estamos, como yo suelo decir, lo decía en enero y ahora estamos en febrero. Todavía estamos en febrero. 10 meses. 10 largos meses. Y ojalá lleguemos a diciembre, Fernando. Sí. Ojalá lleguemos a diciembre. Además, fíjate que incluso aunque imaginemos que sale Trump, pero Trump no sería, es decir, no entraría a ser presidente oficialmente, aunque fuera el candidato electo, hasta enero. Hasta enero, exacto. Es decir que no puede, cuando se hace la ceremonia, el anterior presidente da el relevo al nuevo, etcétera. Es decir, que aunque ganara en funciones, Biden seguiría siendo el presidente hasta final de año. Y ojo, aunque están en funciones y en teoría lo que se está haciendo es un proceso de traspaso de las administraciones, también en funciones se toman decisiones, se han tomado en Estados Unidos decisiones tremendas, ¿no? Como la invasión de Panamá, si mal lo recuerdo, o la de Somalia, es decir, por parte de Estados Unidos. Quiero decir que los presidentes en funciones pueden hacer un poco lo que quieran porque nadie le va a decir nada. Encima se van a ir, es decir, ya no van a volver a ser presidentes. Con lo cual, y en esta situación de radicalización interna en Estados Unidos, todo es posible. Es decir, ese cambio de mando, entonces, que yo estoy casi seguro que Biden no se va a quedar en la presidencia y que es muy probable que Donald Trump, salvo que ocurra algo muy extraño, pierda las elecciones, es muy raro, pero yo estoy muy seguro que Donald Trump va a ser el próximo presidente. Y claro, este cambio de mando que es diciembre puede traer muchas sorpresas, Fernando. Yo en realidad presto mucha atención, y esto se lo digo al público, y escucho mucho a Fernando porque la sapiencia que él tiene va de la mano con hechos que él va anticipando. No digo con esto que Fernando tenga una bola de cristal, ¿no? Pero creo que la experiencia y el conocimiento que tiene en asuntos geopolíticos hace que sus descripciones o proyecciones se terminen dando, como lo que pasó en Avdiivka. Fernando, me gustaría que ya para poder redondear y cerrar esta entrevista hagamos una breve reflexión de lo que pasó en Avdiivka y lo que podría ocurrir en los próximos días, Fernando. Pues mira, muy brevemente, lo que pasó en Avdiivka es algo no igual, pero parecido a lo que pasó en Bakhmut. Es decir, las fuerzas rusas les ha llevado mucho tiempo, prácticamente casi 2 años, pero bueno, se han ido acercando a Avdiivka desde una línea del frente que estaba más alejada hasta llegar a prácticamente hacer un semicírculo de Avdiivka. A partir de ahí, una vez que tomaron, Avdiivka es una ciudad, digamos, alargada. En la parte norte hay una gran factoría, una fábrica de carbón, es decir, de transformación de carbón. Y en la parte sur era donde estaban las fortificaciones más potentes de una ya de por sí muy fortificada Avdiivka. Bueno, justo en esa parte más al sur es donde está la ciudad de Donetsk. De ahí que desde Avdiivka se pudiera fácilmente bombardear a Donetsk porque está a muy poca distancia. Bueno, pues lograron primero cortar las vías del tren, que era uno de los principales suministros hacia la ciudad, y por ahí ya no pudieron entrar suministros, y romper también con una operación muy, muy impresionante a través de unos túneles, como hemos contado, que había abandonados esas defensas tremendas en el sur, y empezar a hacer una pinza y además olvidarse de esa parte norte de ese complejo industrial de carbón y directamente a cortar la única carretera que quedaba asfaltada. Y una vez que la cortaron, o que estaban a punto de cortarla,
todo se precipitó y en 2-3 días cayó toda Avdiivka, porque no había manera de defenderlo. Eso es el clásico error que vienen cometiendo los generales ucranianos, que no, bueno, presionados obviamente por Zelensky, quien es el que les presiona para que hagan estas cosas militarmente absurdas, de cuando estás en una posición, en este caso una ciudad, en la que el enemigo te está en semicírculo, te está haciendo un semicírculo, y además no quiere cerrar el círculo para que tú mandes más tropas y ellos irlos eliminando, pues es lo que hacen los ucranianos, que lo razonable, en vez de retirarse de ciudades que no son estratégicas, que perderla no significa perder la guerra ni para nada, en vez de retirarse a una posición más defendible, lo que han hecho es justo lo que querían los rusos, mandar más tropas para que los rusos las destruyeran, porque tienen porque tienen aviación y los otros no, es decir, porque tienen artillería, mucha más artillería, porque son más, incluso ya en cuanto a número, con lo cual vuelven a caer. ¿Qué es lo que en la misma trampa, que yo estoy seguro que ellos, los militares, la conocen perfectamente, pero que por cuestiones de propaganda para conseguir más dinero, etcétera, de publicidad, Zelensky obliga a luchar hasta el último ucraniano en este tipo de batallas que están perdidas. Es algo militarmente absurdo. Y ahora que tenemos pues una presión rusa en toda la línea del frente, otra operación absolutamente rocambolesca y absurda, que era un intento de crear una cabeza de puente en Gerson al otro lado. Esto viene desde la ofensiva del verano, de primavera-verano, pero sin tener la capacidad logística, sin tener aviación, una cosa que era absurda y que le ha costado al ejército ucraniano muchos muertos y muchas bajas. Acaba mismo de ser eliminada, lo poquito que quedaba, porque entre otras cosas, al tener menos hombres los ucranianos, cada vez es más difícil mantener la línea del frente, digamos, más o menos controlada. ¿Por qué? Porque en el momento que los rusos abren una brecha en algún sitio, tienen que ir a taponarla. Y como ya no tengo reservas, tengo que tirar de soldados que están en otras partes del frente. Y esto es lo que hemos visto en Avdiivka. Hubo traslados de unidades que estaban en Zaporilla hacia Avdiivka. ¿Qué hacen los rusos? Pues, por ejemplo, en el momento que ven que unidades de Zaporilla, los que están en Robotino, se van hacia Avdiivka, atacan Zaporilla, porque está más débil. Se han ido unidades, han ido soldados ucranianos, y esto es muy importante, atacando también, después de la toma de Marinka, están atacando, se ha tomado una pequeña aldea que se llama Poveda, y se intenta atacar por el norte una fortaleza también muy potente, ucraniana en el sur de Donetsk, que es Ugledar. Novomihailovka, que es una ciudad también que está ahí, entre medias, la están asaltando. Si consiguen llegar al cruce con Konstantinovka, toda esa zona habrá caído, porque Ugledar es muy defendible como gran fortaleza del sur, pero desde el norte, que es de donde le llegan los suministros, si los cortan los rusos, se acabó. Es decir, la logística en todas las guerras es fundamental, es clave. El momento que te cortan la vía por la que te llegan los suministros, es cuestión de tiempo. Entiendo mucho de que te quedes sin munición, de que te quedes sin comida, de que te quedes sin diésel para los tanques, tal. Es decir, esto es fundamental. Y eso lo vamos a ver pronto. Es decir, en este mes de marzo, yo creo que Ugledar tiene muchas posibilidades de que caiga. En el momento que tomen, aunque es más difícil, o sea, porque hay más distancia y tal, pero los progresos van a seguir yo creo que van a seguir en todo lo que es el Donbass, también en la zona de Kupiansk, que va desde el norte, de Kupiansk hasta Terni, hasta Liman, sin tomar Liman, que es más complicado. Toda esa zona posiblemente lleguen hasta el río Zol, o yo lo pronuncio muy mal, es decir, y cojan todo eso, porque ya digo, cada vez están viendo que los ucranianos tienen más problemas en el momento que se les abre un hueco en el frente para taponarlo. Y entonces van a seguir presionando en diferentes puntos que obligue. Es como el juego, como en el fútbol, ¿no? Si tú dominas la pelota y estás en el centro del campo y tu equipo se está pasando el balón de uno a otro, estás obligando al equipo contrario a correr detrás de la pelota. Es decir, ahora te la paso y van a uno, a otro, los estás desgastando. Están mareando. Ellos tienen que correr y tú no,
la que corre la pelota que le echas al jugador de tu equipo, mientras que ellos tienen que ir detrás de la pelota intentando hacerse con ella. Sí. Bueno, pues esto es igual. Esto están haciendo lo mismo los rusos. Y fíjate, yo creo que lo que hemos visto en Aldivica va a ser diferente, obviamente. En algún lugar, en primavera-verano, van a dar un golpe, pero mucho más fuerte, los rusos, en algún lugar que ellos crean conveniente, estratégico, donde vean que está más debilitada el ejército ucraniano, van a dar un golpe durísimo para que lo que ha pasado en Aldivica, que al final colapsó la defensa y salieron corriendo porque no tenían ni carreteras, y eso llevó a que hubiera muchos muertos. Es decir, no fue una retirada organizada, fue una retirada, digamos, sálvese quien pueda, cada uno como puede. Bueno, pues van a intentar hacer eso a mucha mayor escala en algún punto que desconocemos para que el ejército ucraniano colapse. De tal manera que si colapsa en un punto importante, grande, sea un poco como efecto ficha de dominó. Ha colapsado en una parte grande y el resto empieza a colapsar. Como cuando empujas una ficha de dominó y las otras empiezan a caer. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar en el verano. Ahora, hasta por lo menos abril, van a seguir estas ofensivas localizadas en puntos concretos, desgastando al ejército ucraniano. Y bueno, yo creo que ahí van, ya digo, según pase el tiempo, Biden va a tener más problemas a ver cómo justifica una derrota en Ucrania ante su electorado. Esto es muy difícil de ocultar. Es decir, en fin, vamos a ver. Tarea titánica. Fernando Moragón estuvo con nosotros. Te agradezco, Fernando, por tu gentileza. Siempre dándonos esta perspectiva, ¿no? Yo aprendo mucho de ti, Fernando, lo digo, lo reconozco, y esto no tiene que ver con salamería ni nada, es un reconocimiento a alguien que en verdad conoce mucho sobre estos asuntos y que sobre todo tiene esta disponibilidad para que ustedes, querido público, puedan enriquecerse con este conocimiento, ¿no? Gracias, Fernando, te admiramos, te queremos en Prensa Alternativa, igual que nuestro público, y seguramente estaremos muy pronto conversando ya sobre cómo avanza este tema, el conflicto, cómo avanza el proceso electoral también en Estados Unidos, que sí, hay que reconocerlo, es importante también desde varios aspectos, ¿no? El contexto global, si se quiere. Fernando, ha sido un honor tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Enzo, y como sabes, yo encantado siempre de estar en Prensa Alternativa, es un placer. Así que gracias. Hasta cuando queráis. Perfecto, Fernando, muchas gracias, querido público. Si es que este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo, coméntenlo. Si es que no están suscritos, suscríbanse, que no les cuesta absolutamente nada. Nos estamos reencontrando muy pronto. Mi nombre es Enzo Anchante, jefe de prensa en Prensa Alternativa. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad.